Ya habíamos quedado de analizar el asunto, si hubiera cambios. Rodolfo Medina, ¿cómo estás, abogado? Lalo, ¿cómo te va? Muy buen día, gusto de saludarlos. Doctorante, dime, ¿sí hay cambios en el asunto de la impugnación al procedimiento de la reforma judicial? Bueno, lo que hay ya son los detalles, Lalo, de la determinación que estábamos esperando, yo de mi parte con cierta ansiedad incluso, para saber en qué sentido viene la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara. Y ya la tenemos, Lalo. No voy a presumir, no es un documento que obtuve exclusivamente, ya está en la Suprema Corte de Justicia. Fíjate cómo están cuidando los detalles al más mínimo punto. La pusieron a disposición del público. Es difícil encontrar los recovecos en el portal de la Suprema Corte. Ayer habíamos tenido algunos elementos, pero ya hoy tenemos todo, Lalo. Y la verdad es que viene en un sentido muy, muy, muy interesante, Ujú. inédito para México. Es algo que va a marcar el rumbo de nuestro país, suceda lo que suceda. Si estás de acuerdo, entro en breve Sí, a explicarte sí, cómo. por favor, sí, sí, sí. Bueno, mira, lo que dice, a ver, ¿por qué digo que es interesantísimo todo el cuidado que están poniendo? Los magistrados que solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia estaban invocando un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como una fracción. Aquí, ojalá que podamos, que sea yo capaz de transmitir la dimensión de esto. Los quejosos estaban invocando una fracción que González Alcántara, después de hacer una disposición puntillosa, delicada, la verdad, véanla si pueden. Lo que dice es, esa fracción, fíjate, esa fracción no es adecuada. Y explica por qué. Incluso a los quejosos les dice, esa fracción nos pone en un terreno dudoso, no nos lleva a la claridad que estamos buscando. Entonces él dice, bueno, no cabe duda que el proceso de consulta al que nos ha invocado la ministra Piña como presidenta de la Corte, sí es procedente. Eso lo habíamos adelantado ayer un poquito. Número Sí. dos, la vía que proponen los quejosos no es la adecuada. Y entonces él dice, la vía adecuada es la fracción 17. Los quejosos proponían otra fracción, era la 22, me parece. La vía adecuada es la 17 y aquí viene la carne del asunto. A ver. El artículo al que se está invocando dice expresamente, y si me permites lo leo, son dos líneas Sí, únicamente, por favor. pero para efectos de claridad. Mira, ese artículo que es el 100, el 11 de la ley orgánica, dice, ojo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, número uno, y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones. Y ya habla de las atribuciones. Pero este artículo, Lalo, lo que dice el ministro González Alcántara es, el legislador, al hacer la ley secundaria que interpreta lo que dice la Constitución, le está dando a la Suprema Corte de Justicia todas las facultades para defender la Constitución. Eso no se lo brinda la ley, sino la Constitución se lo da. Pero ese artículo sirve, Lalo, para dirimir la cuestión que es fundamental. Número uno, si puede la Suprema Corte de Justicia analizar reformas constitucionales. La propuesta, para decirlo en corto, viene en sentido positivo. Ahora, hay que aclarar una cosa, es decir, sí tiene facultades. Hay que decir algo además. En el pasado, Lalo, ya tuvimos esta discusión. Esta discusión no es nueva. Sin embargo, lo que le da el rasgo de inédito son dos elementos sustanciales, diría yo. No se había nunca en la historia de México dirimido la cuestión de si una reforma constitucional es constitucional o no, número uno. Número dos, no se había dirimido todos los antecedentes que tenemos si la Suprema Corte de Justicia está facultada bajo nuevos lineamientos. ¿A qué me refiero? Antes de 2011 la historia era una. A partir de 2011 la historia es otra.
y es por algo que ya hemos comentado aquí en el programa, la incorporación en la Constitución del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Ese sistema es constitucional, ya es letra constitucional y por lo tanto el marco cambia. Y la Suprema Corte de Justicia, Lalo, a lo que va a ir avanzando ya cuando se debate el asunto, te lo voy adelantando, es a dirimir de qué manera el Sistema Internacional de Derechos Humanos afecta en este caso en particular la moción que se ha presentado. Pero hay algo más, hay algo más. La cuestión de procedimiento, que recordarás en la que yo he puesto muchísimo énfasis, porque a eso están invocando los amparos. La cuestión de procedimiento, es decir, si la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para dirimir controversias que se presenten contra el procedimiento de reforma constitucional, Lalo, eso es algo que a nadie le cabe duda. Eso es algo que se ha dirimido en el pasado y ya se ha determinado que para efectos de procedimiento sí procede. Y además, hay una ponencia que ya hablé de ella que es extraordinaria, del ahora pequeño aspirante a politiquillo llamado Arturo Saldívar, y quien en sus tiempos de ministro, cuando fue presidente de la Corte, hizo una ponencia en la que la verdad no deja lugar a dudas, y lo decía de esta manera. Si no interviene la Corte, corremos el riesgo de que desde algún área, sin mencionar al legislativo obviamente, se presente una banda de forajidos y pretenda cometer fraude constitucional, disfrazándolo de legalidad. Por lo tanto, el órgano supremo, vigilante, encargado de hacer cumplir la Constitución, que es el Poder Judicial y por conducto de la Suprema Corte de Justicia, claro que está facultado, eso decía el pequeño Saldívar, claro que está facultado a dirimir este tipo de controversias. Lalo, a grandes rasgos podría decir que esa es la esencia. ¿Qué sigue? Se va a discutir Eso. la semana, perdón. Sí, eso es lo que te decía. ¿Qué sigue ahora? Claro. Eh, Se va a discutir, en principio está pactada para el 3 de octubre, la semana próxima, es decir, ya cuando se haya ido tu amigo, el ya entonces ciudadano Andrés Manuel, y por lo tanto la decisión que tome la Suprema Corte va a recaer en la nueva presidenta de la República. Algo muy interesante. También se presentaron casos casi idénticos, pero esos archivos se le trasladaron a nuestra señora que figura como ministra favorita, que se llama Yasmín Esquivel. Si te parece bien, eso lo platicamos mañana. Ya tengo el expediente también, pero lo podemos ver. Ya sabemos en qué sentido va lo que ella propone. De una vez te adelanto, es una señora que para mí no merece mi respeto. Está como ministra nada más por cuestiones de política, pero ni siquiera tiene título en términos técnicos de licenciada en Derecho. Si te parece, esa la dejamos para mañana solamente para cubrir el expediente. Aquí, ¿qué papel juega Lania? ¿Nada más como espectador y votante? ¿O entra en la discusión? Le van a hacer pedazos, ¿no? Mira, Lalo, yo te podría decir que Lenia, la verdad, no sirve ni para trapear los pisos de la Suprema Corte de Justicia. Y tengo todo el respeto por la gente de limpieza, pero su preparación no da para más. La he escuchado en algunas, entre comillas, argumentaciones y te lo juro, y lo digo con todo conocimiento de causa. Sí, pues No es son, abogado. pero ni de tercer grado de licenciado en Derecho, mucho menos de un especialista en materia constitucional. Sin embargo, merced a las manipulaciones políticas, al golpe literal que López Obrador ha intentado en todo momento contra la Suprema Corte, metió a esta ignorante y ya el hecho de que haya transitado por el procedimiento legal para ser nombrada ministra, por supuesto, le da todos los derechos, igual que a la señora Esquivel. Por lo tanto, es una persona que va a tener dos funciones. Una, poder opinar y argumentar. Y número dos, votar al respecto. Bien, Igual por que los último, demás. el balance de fuerzas. ¿Tú qué anticiparías si se llevara a la votación después de una discusión exhaustiva? La votación, como tú la ves en este momento, ¿sería favorable a que avance la impugnación? Dos puntos de vista, Lalo, una como politólogo y una como constitucionalista. Como constitucionalista yo veo claramente que los argumentos están ahí. Claramente los veo y los ministros los van a poder discutir, etcétera.
No hay que perder de vista que el factor político va a estar presente. Tenemos, Claro, ya dije, dos ministras que no tendrían que estar ahí. Hay otra ministra que también es López Obradorista y da vergüenza hablar en estos términos, Loreta Ortiz, que seguramente va a votar en el sentido de la señora Esquivel, de la señora Yasmín Esquivel. Por lo tanto, yo adelanto que van a haber 8 votos. No puedo decir que vayan en sentido favorable a la propuesta de González Alcántara, desde mi óptica constitucionalista. Ahí lo que puedo decir es, van a escuchar, van a analizar y su voto, no me cabe duda, Lalo, ahí sí, que van a votar en conciencia. Y me comprometo desde ahora, en un sentido o en otro, porque son personas que han mostrado su apego a la constitucionalidad. Ahora, desde la óptica política, ¿qué veo yo? Ahí sí voy a adelantar una premonición. Mira, lo que vimos durante el paro de los empleados del Poder Judicial, incluidos jueces, ministros y algunos magistrados, fue que claramente hay 8 ministros que están a favor de la protección de la Constitución, así como de la protección de los empleados del Poder Judicial, 8. Y vimos también que hay 3 que la verdad, Lalo, no importa lo que diga el debate, no importan los argumentos, lo que les importa es lo que les ordene el señor que ahora sigue operando como presidente, que se irá a partir del 1 de octubre. Entonces, yo creo que así queda claro. Políticamente creo que desde mi visión política, no desde el criterio político de ellos, hay muchas probabilidades de que la Suprema Corte determine que sí puede proceder y en consecuencia analizar todo el tema de constitucionalidad de esta reforma. Desde bien. mi opción jurídica, lo que te diría es, vamos a ver un debate súper, súper interesante. Bien, qué interesante. A mí me ha servido mucho tu participación porque me esclarece cómo va el rumbo, cómo va el camino de este asunto y todo, ¿sabes qué? Me da claro que llega a la Suprema, bueno, quien debiera llegar a la Suprema Corte de Justicia es una gente que, bueno, sueña y domina a la perfección la Constitución en este país. O sea, lo sabe perfectamente, no necesita volver a leer, lo saben así, lo tienen tatuada la Constitución, la tienen tatuada y sabe, o sea, qué exquisitez de manejar un documento con tal maestría que pueden decir, no, ese no es el camino es este. Pero bueno, ya Sí, mañana le seguimos con este asunto. sí, Lalo, y solamente permíteme acotar algo porque es muy importante, me parece muy importante lo que estás diciendo. Efectivamente es un conocimiento de la Constitución, pero ¿sabes qué es todavía lo más importante? La interpretación de la Constitución. Porque Sí. sí es verdad que la Constitución contiene reglas, que podemos decir esto es así o es así, ¿no? Pero lo verdaderamente delicado es la interpretación, es decir, son los principios que presenta la Constitución y a veces muchos de ellos no están materializados en leyes secundarias y aún las leyes, Lalo. La interpretación constitucional es, de verdad, te lo digo, yo creo que uno de los conocimientos más especializados que pueden haber en cualquier rama. Así que, Bien. bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Mañana nos vemos. Muchas gracias, Rodolfo.